Hola, soy Alejandro Vilar y les voy a presentar el ejercicio 1 del taller 4 de la complementaria de ondas y fluidos. Dice así: sistema de amortiguación. Suponga que tiene un sistema de dos osciladores, uno de ellos fijo en una superficie y ambos con amortiguamiento, como se ve en la figura. A la masa m se le aplica una fuerza P igual a P sub 0 coseno de omega t. Esto representa un sistema de absorción de vibraciones mediante el balanceo de un contrapeso colgante. A. Encuentre las ecuaciones de movimiento para cada masa. Iniciemos entonces. Vamos primero a encontrar la ecuación de movimiento para la masa m. ¿Qué podemos apreciar? Masa por aceleración, esto es simplemente aplicación de la segunda ley de Newton, y vamos al lío. Vamos a denotar con un signo negativo todas las fuerzas que tiendan hacia la izquierda y vamos a denotar con un signo positivo todas las que tiendan hacia la derecha. Por fin, desde convención. Entonces, estos dos términos entendemos que son menos KU, se refiere a la fuerza de restitución que siente el cuerpo debido a la fuerza ejercida por este resorte, menos CU punto se refiere simplemente a la fuerza de amortiguamiento gracias a este amortiguamiento al que está unido la masa M. Tenemos entonces nuestras dos fuerzas que van a ser negativas. Vamos a considerar ahora las positivas. Vamos a notar, podríamos notarlo de varias formas, pero por fines de practicidad vamos a decir, debido a que el amortiguamiento que sufre la masa D, su amortiguamiento es en contra de su movimiento, claramente, va a ser de la manera opuesta para la masa M. Entonces, realmente eso es lo que va a terminar pasando. Pero no nos adelantemos. KD por este término. ¿Por qué? Resulta que ambas masas se están moviendo hacia la derecha, importante notarlo, ambas masas se están moviendo hacia la derecha. Y además sabemos que la masa D se está moviendo una cantidad mayor que la masa M. ¿Por qué? Porque se está moviendo la misma cantidad más una cantidad UD. ¿De acuerdo? Entonces, como podríamos ver esto, se refiere a que el resorte se va a estar estirando en su mayor parte hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una fuerza de restitución cuando tengamos en cuenta AMD hacia la izquierda. Pero este término es simplemente la consideración del estiramiento o compresión efectiva del resorte. Entonces realmente lo que va a pasar es que se está moviendo una cantidad realmente UD. ¿Por qué? Porque este movimiento se cancela con este. Más P. Bueno, esto se explica bastante fácil. P es simplemente la fuerza que se le está aplicando a la masa M en un sentido dirección positiva. Entonces, más P. Lo vamos a dejar denotado por fines de simplicidad. Más el amortiguamiento que siente la masa MD. ¿Por qué? Por lo que explicamos ahorita. Esta fuerza, este amortiguamiento va a estar en contra o va a estar invertido para la masa M con respecto a lo que siente la masa MD. Bien, habiendo tenido eso, podemos cancelar unas cosas. Esto con esto y esto con esto. Usamos la misma lógica que acá, acá, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestra primera ecuación, que es la ecuación de movimiento para la masa M. Hagámosla para la masa MD. Para la masa MD vamos a tener básicamente lo mismo con unas diferencias importantes. Primero, notemos que masa por aceleración es la aceleración relativa debido a este movimiento. Entonces, lo que va a estar pasando es que se está moviendo la masa MD, una distancia U más UD. Entonces, la aceleración va a ser lo mismo, componentes. ¿Por qué? Podríamos verlo más matemáticamente como la suma de las derivadas es la derivada de las sumas. Entonces, estas aceleraciones son legales. Menos CD por este término. Notemos que va a ser exactamente lo que está acá,
pero es ahora el amortiguamiento aplicado sobre la masa MD. Evidentemente el amortiguamiento lo que va a hacer es tender en contra del movimiento de MD. Debido a que MD se está moviendo hacia la derecha, su amortiguamiento va a ir dirección izquierda. Bastante fácil. Menos KD por este término. Usamos exactamente la misma lógica, considerando que entonces tenemos que tener en cuenta solamente cuál es el estiramiento efectivo del resorte y la constante del resorte para plantearlo. ¿Por qué es negativo? Debido a que tiende hacia la dirección opuesta al movimiento de MD. Debido a que MD se está moviendo hacia la derecha y la fuerza de restitución del resorte va a apuntar hacia la izquierda, vamos a poner negativo. Una vez más, se cancelan un par de cosas aquí. Este con esta, este con esta. Y llegamos a nuestra segunda ecuación de movimiento. B. En un sistema como un rascacielos, el sistema MKC representa el rascacielos y el sistema KD, CD y MD, el sistema de amortiguamiento o amortiguación, damper. El propósito del damper es absorber la energía del sistema primario cuando es sujeto a una perturbación, un sismo. Esto ocurre cuando el damper tiene una frecuencia omega d igual a omega y KD es igual a MD sobre M por K. Muestre que para esta condición se obtienen las ecuaciones de movimiento U doble punto por 1 más M asterisco más gamma por U punto más omega sub 0 al cuadrado por U igual a P sobre M menos M asterisco por UD doble punto. Y la segunda ecuación a la que llegaremos es UD doble punto más gamma D por U punto D más omega sub 0 al cuadrado por UD igual a menos U doble punto. Aquí vamos a tener una serie de simplificaciones que vamos a usar a lo largo de este ejercicio. Vamos a la solución. Debido a que tenemos que llegar a estas dos ecuaciones, vamos a reescribir nuestras ecuaciones encontradas, es decir, esta y esta, 1 y 2, a las formas apropiadas. Vamos a llevarlas a las formas requeridas para este ejercicio. Entonces, la 1, vamos a comenzar a reescribirla. ¿Qué podemos ver? Dividimos toda la ecuación por m. ¿Por qué? Para dejar a u doble punto solo. Notemos entonces que este término va a convertirse en una de las simplificaciones. Voy a acá hacer la conexión. Entonces gamma es c sobre m. K sobre m es omega cuadrado, omega sub 0 al cuadrado. KD sobre m lo vamos a ver expresado porque de hecho no tiene una simplificación trivial, por así decirlo. P sobre m, CD sobre m y hemos llegado. Notemos entonces que en la ecuación 4 ya hemos efectuado todas las simplificaciones que están en el enunciado. ¿Cuáles son? M asterisco es igual a MD sobre M, gamma es igual a C sobre M, gamma D es igual a CD sobre MD, omega sub 0 al cuadrado es igual a K sobre M, y esto es igual a KD sobre MD. ¿Listo? Entonces ya podemos apreciar que en la ecuación 5 hemos efectuado todas las simplificaciones que se pueden efectuar para la ecuación 1, para la primera ecuación de movimiento que teníamos. ¿De acuerdo? Notemos que podemos además despejar este término de la segunda ecuación, lo despejamos de la segunda ecuación y lo podemos sustituir en nuestra ecuación de movimiento 5. ¿Por qué? Porque es útil. Veamos que CD por U punto D se refiere a este término de acá. Notemos entonces que nuestra primera ecuación de movimiento, que ahora está en denominación 5, puede ser escrita de esta forma. Y notemos que gracias a esta sustitución de acá, en nuestra primera ecuación, en 5 de hecho,
Vamos a comenzar ahora a usar ya los números propiamente de las ecuaciones en las que vayamos, ¿de acuerdo? Notemos que entonces se cancela este término con este término. Y podemos escribir 5 de esta forma. De esta forma. Notemos que está bastante cerca de ser la ecuación que nos están pidiendo, la primera ecuación que nos está pidiendo, el punto B. Entonces tenemos la séptima ecuación que es muy parecida. Bueno, ya que falta, realmente es operar este M asterisco por U doble punto y M asterisco por U doble punto D. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a la ecuación 8, que es ni más ni menos nuestra primera ecuación del punto B. Notémosla. Entonces, esta ecuación es esta ecuación. ¿De acuerdo? Listo. Ahora llevemos nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación es esta. A la forma requerida. Esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos al lío. ¿Qué puede quedarnos de aquí? Notemos que una vez mandamos a dividir la masa MD, esto va a simplificarse y esto también va a simplificarse. ¿Cómo? De esta forma. Y de hecho llegamos de una vez, sin demasiados problemas, a la segunda ecuación que nos está diciendo el ejercicio. Veámoslo. Nuestra onceava ecuación es idéntica a la segunda ecuación que nos dice el ejercicio. ¿De acuerdo? Estos son los dos primeros puntos. C. Suponga las soluciones para el estado estacionario. UT es igual A por E a la I omega T menos delta. Y UD es igual a AD E a la I omega T menos delta D. Y reemplácenlas en las ecuaciones anteriores y agrupe los términos real e imaginario para cada una de ellas. Listo, vamos al lío. Entonces, vamos a suponer las soluciones para el estado estacionario. Esto quiere decir que estas que nos están dando acá van a ser soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, es por esta razón que las derivamos una vez, las derivamos dos veces, y de esta forma las vamos a poder usar en nuestras ecuaciones diferenciales. ¿En cuáles ecuaciones diferenciales? En 8 y en 11. ¿Por qué? Porque son las ecuaciones a las que llegamos previamente. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esta fue la segunda derivación, la primera y la segunda derivación. Y ahora decimos, sustituyamos en nuestras ecuaciones 8 y 11. ¿De acuerdo? Esto es solamente el orden en el que vamos. Entonces, primero reemplacemos en 8. El color, el morado y el azul, solamente denota en estas dos ecuaciones, en esta ecuación y en la próxima que va a ser nuestro reemplace en la ecuación 11, simplemente denotan si este término, corresponde a un A y no le corresponde el subíndice D, mejor dicho. Creo que lo entenderán mejor cuando lo explique. De acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos reemplazando nuestras soluciones de estado estacionario en nuestra ecuación diferencial 8. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos inyectándole a la ecuación 8 nuestra solución de estado estacionario. Esta es nuestra ecuación que queda una vez hemos reemplazado todos los U doble punto, U punto, U normalito, U doble punto D en nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Es esta ecuación de acá. Y en 11 es simplemente nuestra segunda ecuación diferencial. Al reemplazar nuestras soluciones de estado estacionario, notemos que lo azulito queda con un subíndice D. Eso quiere decir que entonces es nuestra UD, simplemente. Entonces, y estas son nuestras dos ecuaciones que nos han quedado una vez hicimos la sustitución por nuestras soluciones de estado estacionario. Podemos simplificar
aún más estas dos ecuaciones, 14 y 15, si tomamos la fuerza P, que se le está aplicando a la masa M, en su forma exponencial. ¿Por qué? Veamos. Podemos hacer una factorización de este término para toda la ecuación. Y P, al expresarlo de forma exponencial, ya vamos a ver qué va a sucederle. ¿Por qué se vuelve de esa forma? ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué se vuelve esto? Porque la fuerza P se vuelve de esa forma? Pues la razón es muy sencilla. La razón es simplemente que notemos que la fuerza es simplemente P sub 0 coseno de omega t. ¿De acuerdo? Pero entonces nosotros podríamos también considerarlo como P es realmente la parte real de qué? O bueno, más bien es P sub 0 por la parte real de E a la omega t. Notemos eso. ¿De acuerdo? Por eso P en su forma exponencial. Al factorizar este término, agrupamos todo esto aquí y notemos entonces después que simplemente hemos cancelado los términos que son similares. ¿Cuáles son los términos que son similares? Pues E a la E a la omega t. ¿De acuerdo? Por eso es que antes teníamos estos completos y ahora solamente tenemos los menos delta. Queremos esto porque esto va a simplificarnos aún más las expresiones. Notemos entonces además que podemos agrupar las exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, este término nos va a quedar acompañando esto. Ahora estamos dividiendo la parte derecha por la exponencial que teníamos a la izquierda en 16, en la ecuación 16. Y podemos reorganizar esto. ¿Por qué? Pues esa exponencial se puede distribuir, de hecho. Y aquí está. ¿De acuerdo? Esta es nuestra ecuación 18. ¿Ok? Este es un buen resultado, este es un resultado chévere, porque implica que la ecuación ya no tiene una dependencia temporal explícita, la fuerza la tenemos en términos de constantes, y notemos que hay muchos términos en esta ecuación que no son cero, que son mayores a cero, y esto va a ser muy importante, esto va a ser muy importante próximamente. Ahora, recordemos que lo que nos está pidiendo el ejercicio C, o bueno, el punto C del ejercicio, es que agrupemos los términos real e imaginario en cada una de las ecuaciones una vez reemplacemos nuestras soluciones de estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora. Notemos entonces que de la ecuación 18 a la ecuación 19, ¿qué sucede? Hay una expansión de la función exponencial que teníamos acá en su forma, usando la identidad de Euler. Sabemos entonces que de 18 a 19 lo que está pasando es que estamos usando la identidad de Euler para expresar la exponencial en términos de cosenos y senos. Esto es trivial para nosotros, que ya lo hemos visto en todo el curso. ¿De acuerdo? Notemos entonces que hay varios términos que vienen acompañados por un i, ¿cierto? Y seno acá, y seno acá. Esa es por la naturaleza de la función exponencial en su expresión de términos de cosenos y senos. Pero esto va a ser muy útil para agrupar en términos reales e imaginarios. Notemos entonces que 19 puede ser, perdón, vamos a denominar o vamos a volver explícitos los términos que son reales e imaginarios de la ecuación 19. La ecuación 19. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle color rojo a todo lo que sea real y azul a lo que sea imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos distribuido
esto y esto. ¿Por qué lo distribuimos? Para poder separar explícitamente la parte real y la parte imaginaria de la ecuación 19. Llegamos entonces a la ecuación 20, donde estamos diciendo si efectivamente la parte real es roja, la parte imaginaria es azul. ¿De acuerdo? Podemos ahora simplificar de la misma manera que simplificamos la expresión 14 y llegamos a la expresión 20. Vamos a simplificar la ecuación 15, ¿de acuerdo? Entonces hacemos exactamente lo mismo. Hacemos una factorización de estos términos. Aquí tenemos entonces la parte que acompaña a D y la parte que acompaña a A. De la misma forma, expresamos las exponenciales en un lado y lo demás en el otro, ¿de acuerdo? Entonces podemos expresar esto de una manera más compacta a la exponencial, ¿cierto? Y de la misma forma que hicimos con la ecuación 14, vamos ahora a usar la identidad de Euler para expresar esta exponencial en términos de cosenos y senos. ¿Por qué? Lo mismo, para distribuir la parte real e imaginaria de la ecuación. Entonces, llegamos a la ecuación 24, que es cuando reemplazamos explícitamente la identidad de Euler. Y tenemos entonces la ecuación 25, que es donde hacemos explícito la parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Aquí no hemos agrupado necesariamente, solamente hicimos explícito todo lo que es imaginario y todo lo que es real, tanto de la ecuación 14 como la 15, que ahora, en términos sencillos, es nuestra ecuación 20 y 25. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Tenemos las ecuaciones 20 y 25, que nos queda agrupar la parte real e imaginaria de cada una de ellas dos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que nos está diciendo que hagamos el ejercicio. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones y vamos entonces a agrupar todo lo que es real e imaginario. Por fin de conveniencia, yo decidí hacerlo como la parte real la vamos a mandar a la izquierda y la parte imaginaria la vamos a mandar a la derecha. Notemos algo interesante. Estas ecuaciones pueden ser vistas como números complejos, realmente. Entonces, 20 y 25, lo que podríamos afirmar es que entonces esta es la parte real, ¿cierto? Y esta es la parte imaginaria de este número. Y esto es igual a que hay una parte real y una parte imaginaria. Esto es simplemente por conveniencia y nos va a ser más útil en la última parte del ejercicio. Ya vamos a ver por qué. De cualquier manera, la ecuación 26 y 27 son simplemente las versiones organizadas de la ecuación 20 y 25. Y así hemos llegado al final del punto C del ejercicio 1. D. Muestra que para la condición de resonancia omega es igual a omega sub 0, las amplitudes y fases para la solución estacionaria serán esto, esto, esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué sucede con la condición de resonancia. Teniendo estas dos ecuaciones, simplemente nos toca usar esta condición y despejar estos términos. ¿De acuerdo? Importante es que tengamos estas dos ecuaciones, están asociadas. De una podemos sacar información de la otra. ¿Por qué? Porque es un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con la primera ecuación. Vamos a aplicarle el criterio o la condición de resonancia a 26. ¿De acuerdo? Entonces vamos. En 26 y 27 respectivamente, es decir, nuestras ecuaciones anteriores. Notemos entonces que acá lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar. Notemos que en 26, por ejemplo, tenemos el primer término que acompaña a es omega mayúscula al cuadrado. Y la condición de resonancia es que omega mayúscula sea igual a omega sub 0. Entonces, todo lo que sea, ahora, por ejemplo, omega mayúscula debería estar aquí. Ahora es omega sub 0. ¿Y cómo estaba al cuadrado? Omega sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, realmente nos quedan estas dos ecuaciones. Primero, para 26, entonces esta va a ser toda la condición de resonancia en 26.
acuerdo? Y sin más, vamos a tener entonces que 28, la ecuación 28, es cuando aplicamos la condición de resonancia en la ecuación 26. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y 29 es simplemente aplicar la condición de resonancia a la ecuación 27. ¿De acuerdo? Y acá tenemos, por tanto, tenemos ambas ecuaciones diferenciales en términos de la condición de resonancia. ¿De acuerdo? Observemos entonces que para la ecuación 29 es esta. Para que esta ecuación tenga sentido, la parte imaginaria debería ser cero. No sé si eso se ve trivial o si es muy aparente en la primera parte, pero ¿qué sucede? Recuerden lo que hablamos, de que estas dos ecuaciones, bueno, de hecho, las dos versiones generales, estas dos ecuaciones de acá, dígase 27 y 26, 26, 27, son como números imaginarios. Entonces, de esta forma, una vez nosotros aplicamos la condición de resonancia, podríamos ver entonces que esto, esto, tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a esto. ¿De acuerdo? Es por eso que es para que tenga sentido. Pero entonces va a pasar algo curioso con la ecuación 29. Y es, si queremos que tenga sentido, debido a que esto es mayor a cero, esto es mayor a cero, bueno, hecho, diferente a cero, diferente a cero, solo hay, esto es diferente a cero, esto es diferente a cero, esto es diferente a cero, solo hay un término de toda esta ecuación que puede hacer que esto sea igual a cero. ¿Cuál es? Este. Coseno de delta menos delta D. ¿De acuerdo? Así es como llegamos a la relación 30, a la ecuación 30. ¿Ok? Y por tanto, llegamos a que esta diferencia de fases es realmente pi medios. Notemos, es muy importante que el planteamiento puede ser diferente si alguien lo ve de diferente manera. ¿Por qué? Pues recordemos que coseno de pi medios cumple esto, efectivamente, cumple que es igual a cero. Pero realmente va a ser siempre que estemos en los lugares en el círculo unitario, o bueno, en el plano cartesiano, más bien, de nuestros cuadrantes, donde seno valga 1 o menos 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es para que se cumpla esto. Esa es la salvedad que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces la salvedad es que esto puede ser visto de una forma más general, pero por fines de simplicidad vamos a escoger un valor donde el coseno sea igual a cero. ¿De acuerdo? Listo. Teniendo entonces 31, notemos que es la primera relación que nos dan, y lo único es que la profe vio, como les dije, de otra forma la relación. Entonces ella despejó en términos de delta D menos delta, pero ambas son válidas, ¿de acuerdo? Entonces podemos sustituir la relación 31 en nuestras ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces 31, por ejemplo, lo podemos reemplazar en ambas. Veamos qué le sucede a la ecuación 29. Vamos qué le sucede a la ecuación 29. Una vez reemplazamos este valor, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra ecuación 29, esto es lo que nos da la ecuación 32. Entonces es cuando aplicamos delta menos delta D en 29, o sea, en nuestra segunda ecuación. Y notemos entonces que esto es a lo que llegamos, a la AD. Entonces, sin más, hemos despejado AD. Una vez más, aquí hago una salvedad, ¿de acuerdo? Ambas opciones son válidas, debido a que coseno será seno también en menos pi medios. ¿De acuerdo? Eso es lo que les dije ahorita. Hasta ahora espero que todos estén entendiendo. De acuerdo.
Ahora vamos a sustituir 31. Recordemos que 31 es delta menos delta D, nuestra diferencia en fases. Y 33, ¿cuál es nuestra ecuación 33? Pues AD, ¿de acuerdo? En nuestra ecuación 28. ¿Cuál es 28? 28 es esta ecuación de acá. Que recuerden, es la ecuación 26, 26, una vez le aplicamos el criterio de resonancia, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, reemplazamos nuestra diferencia en fases y nuestra AD en la ecuación 28. Nos da esto de acá. Una vez más, solamente estoy denotando que es imaginario, que es real. ¿Ok? Ok. Ya casi acaba el ejercicio. Ahora podemos ver que necesitamos llegar a dos relaciones más. Necesitamos llegar a la relación tangente de delta y a. Nótese, esta y esta ya las tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar tangente de delta? Ok, pues veámoslo de la siguiente manera. Notemos entonces que teniendo la ecuación 34, podemos manipularla algebraicamente, ¿de acuerdo? A la parte real y la parte imaginaria, para tener un cociente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reorganizar y voy a dividir la ecuación 34. ¿Pero cuál? Voy a dividir la parte real de 34, o sea, esto, sobre la parte voy a dividir la parte imaginaria sobre la parte real, ¿de acuerdo? Esto es un typo, perdónenme. Esto va acá y esto va acá. Entonces, ¿qué pasa? Esto se cancela con esto. Seno sobre coseno es tangente. Y notemos ahora que simplemente se cancela esto con esto, nos sale un menos y nos quedó esto sobre esto, ¿de acuerdo? Y así es como llegamos a la tercera expresión que nos dicen en nuestro punto D, ¿de acuerdo? Teniendo la tangente de delta, ¿qué más podemos hacer? Ya vamos a llegar a la última expresión que nos pide el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde podríamos despejar o de dónde podríamos sacar a A? Teniendo todo, realmente de varios lugares, pero escogí de la parte real de 34. ¿Por qué la parte real de la ecuación 34? Pues es sencillo. Solo tenemos dos términos y tienen que ser igual a cero. Recordemos. Entonces, sin más, perdón, aquí está nuestra igualación. Podríamos verlo como que esto estaba sumando aquí, ¿de acuerdo? Esto porque esto está igualado a cero, ¿ok? Entonces, listo. ¿Qué nos falta para encontrar A? Solamente movamos esto acá a dividir. Entonces hemos llegado a la ecuación 37, donde tenemos A es igual a algo. Resulta además que nosotros podemos expresar este coseno de delta, ¿en qué? En términos de tangente, ¿cierto? ¿Cómo? Así. Esto no es como algo que me haya aprendido, es solamente una relación trigonométrica que pues, uno puede encontrar muy fácilmente en el internet. Y creo que era la idea de poder expresar el coseno en términos de tangente, porque tenemos la tangente. Hay más maneras de verlo, pero esta fue la más chévere, en mi opinión, como la menos engorrosa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ahora esto. Significa que hemos llegado a la última expresión que nos decía el ejercicio. Hago la salvedad nuevamente. Esta tiene un menos, pero es simplemente por cómo estamos expresando a D. ¿De acuerdo? Como ambas son válidas, ambas soluciones son admisibles, ¿de acuerdo? Y listo, hemos terminado nuestro ejercicio. Era un ejercicio de mucho cuidado, de mucha carpintería. Eh, y algo donde también le ponen a uno a prueba, eh, como el factorizar muchas cosas y decir, listo, repasemos además la propiedad de que los números complejos sí van a ser iguales, entonces podemos manipularlos algebraicamente para que nos den cosas lógicas, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es lo más importante de este ejercicio.
Sin más, eso es todo. Muchas gracias.